cambios, reformas para que las mujeres pudiéramos disfrutar de derechos. Y una de las cosas que yo también quiero señalar es que las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales se crean por eso. Ese movimiento tuvo como, por eso se llamaba contra la violencia sexual, tuvo como uno de los objetivos la creación de las agencias y estaba de acuerdo con Luis Massieu. Y sin duda, perdón maestra, que es cuando se dio el antecedente de la creación de la Secretaría de la Mujer. No, ya estaba. En 1986 ¿sí? Se crea la Secretaría. Eso fue una propuesta de Luis Massieu y no había todo el movimiento. ¿No? En Guerrero, pues aquí en Guerrero todavía no estamos. Hasta el 90 empieza a salir, empieza a aparecer Mosocovi y empezamos a ir. O sea que a partir de Mosocovi viene como que se desprenden muchas cosas sobre el movimiento feminista. Empiezan a los movimientos y a organizarse, como a salir a las marchas y todo lo demás, pero ellas inician y en un momento desaparece Mosocovi. Y hoy tenemos pues todo un movimiento muy fuerte. Demasiado. Sí, muy fuerte. Maestra Alejandra, ¿usted me podría decir desde su perspectiva y posteriormente usted, maestra, cómo han ido evolucionando este movimiento feminista? ¿Sí sigue teniendo este gran impacto a pesar de que ahora hay las que les llaman las feministas radicales? ¿Sí hay un cambio? ¿Sí ha funcionado ser radical? ¿O ustedes creen que cuando empezó Mosocovi es donde hubo más boom y ahora disminuyó y se tuvo que aplicar este tipo de activismo? A ver, mira, hay varias cosas que hay que aclarar. Primera, el feminismo es un movimiento de larga data, que no empieza en Chimpanzé. Okay, claro. Tenemos que ver las cosas en su contexto. Cuando se crea la Secretaría de la Mujer, hay un movimiento, sí hay un movimiento, no fue algo que surgiera de la cabeza iluminada de Luis Massieu. Hay un movimiento, pero es un movimiento nacional, y hay un movimiento internacional. El feminismo en Guerrero y en México, es correcto decirlo, tiene una gran influencia del feminismo norteamericano. Juegan un papel muy importante. Yo me recuerdo de esta Heather y compañía que tenían una enorme presencia y tenía de Estados Unidos. Esas ideas americanas estaban muy en boga. Hay un movimiento internacional en esa época. Y Luis Massieu no es ajeno a eso, porque poco se ha estudiado el pensamiento político de Luis Massieu. Y Luis Massieu era un weberiano. Y el weberiano considera que los movimientos sociales deben estar representados en las instituciones. Ellos están a favor de convertir esos movimientos sociales en institucionales, cooptarlos para la institución. Entonces hay una forma, yo digo que hay un discurso oculto de cómo limpiar, cómo ablandar el movimiento feminista y volverlo institucional. Bueno, eso no ha sido muy estudiado ni la gente lo profundiza mucho, pero yo creo que hay algo de eso en este planteamiento. Pero a mí me encanta que las periodistas hayan empujado para esa secretaría. Y en esos momentos había mucha pluralidad en ese sentido, porque no se cerraron a nuestra participación, ni nosotras nos cerramos a la participación de la que esa idea que están manejando hasta ahorita me encanta, porque se habla de partidos distintos con ideología totalmente distinta, partidos políticos, pero con la unificación del ideal femenino. Exacto, porque incluso los trotskistas entramos en ese paquete. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Pero yo creo que los movimientos evolucionan, hay cambios en los propios movimientos. Yo creo que las actuales compañeras radicales son un tanto, tienen sus ideólogos, todo el mundo tiene sus ideólogos. El de ellas es la Butler, ¿verdad? Ya son fan de la Butler.
¿Baudelaire es un personaje? Sí, es una feminista norteamericana, pero que tiene del movimiento Judith Butler. Entonces es interesante cómo se retoma ciertas ideas, ¿no? Y hay como en ocasiones, siento yo, no una correcta valoración de lo que las históricas, que así nos llaman, las históricas hemos representado. Pero yo creo que la gente madura, y estoy segura que esas compañeras madurarán lo suficiente para entender la importancia de las redes, la importancia de las alianzas, que yo veo que algunos sí están dispuestos a estas alianzas. Me parece muy interesante, es un movimiento muy interesante, y han puesto el acento en aspectos que a veces nosotros no consideramos. Hay tantas cosas que preguntar. Sí, la cabeza ahorita digo, ay, no me da tiempo. Y no puedo evitar hacer la siguiente pregunta. Con tanta historia en estos movimientos aquí en Chilpancingo, particularmente de ustedes, junto con las personas que ya han mencionado, ¿por qué se tardó tanto tiempo en haber una candidata mujer a ocupar un cargo público, que ganar elecciones hasta probablemente la maestra Magdalena Vázquez y posteriormente, pues no diría que acaba de dejar la presidencia, ¿no? La administración pasada? Bueno, estamos hablando en qué momento fue candidata la maestra Magdalena, ¿no? Fue en un momento en el cual el movimiento, no había un movimiento feminista, estamos hablando que sí había compañeras que se identificaban con el feminismo, pero no un movimiento de tal manera que tuviera la fuerza como para crear alianzas. Además no había espacios dentro del poder legislativo para hacer reformas, ¿no? O sea, ¿quiénes eran las que estaban? Porque les voy a decir, sí, marchamos con las feministas, con las amigas, compañeras, porque muchas siguen siendo nuestras amigas, sí, todavía, ¿no? Pero marchamos por ciertos puntos que nos unían, nos significaban, ¿no? Pero para otras sencillamente no coincidíamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ellos eran sus ideologías, su forma de pensamientos, ¿no? Muy capitalistas, muy patriarcales, y entonces pues ahí no coincidíamos, pero sí coincidíamos en que era necesario la unidad para poder salir adelante, ¿no? Y de tal manera que no teníamos todavía la fuerza, ni a nivel nacional no había esa fuerza del cual tuviéramos dentro de los congresos esas compañeras que pudieran coordinarse, trabajar juntas, porque recordemos que los cambios que se han dado en el marco jurídico, en las leyes, han sido resultado de esas alianzas que hay entre las legisladoras a nivel federal y a nivel estatal, con las mujeres activistas, con el movimiento. Entonces, eso no había cuando estaba Magdalena Vázquez como presidente. ¿Cuándo serán las primeras reformas para que la ley electoral se fuera cambiando y pudieran entrar más mujeres como candidatas? 1996, en el cual en la ley electoral se empieza a hablar que los partidos políticos pudieran registrar a un porcentaje de 30, 70, y los hombres se apropiaban del 70 y a las mujeres les dejaban con el 30, pero a la hora de las registraban en aquellos lugares en donde las mujeres, pues era muy difícil para que hicieran campañas, no les daban presupuesto para ello, no, o sea, en los lugares donde sabían que no iban a ganar. Y entonces, ¿en qué momento van cambiando, se van reformando las leyes, la Constitución, de tal manera que empieza a garantizar que ese 70-30, a partir
de sentencias del Tribunal Electoral a partir de que las mujeres de diferentes partidos empiezan a crear alianzas para que pudiera haber esas reformas en la ley electoral hasta llegar a lo que hoy conocemos, la reforma que se da en la Constitución, donde hay paridad para las candidaturas y después la reforma de paridad en todo. Entonces, esto poco a poco ha ido cambiando gracias al movimiento feminista, porque es importante decir que lo que hoy disfrutamos, si es que se puede hablar de disfrute, ¿no? Las mujeres, pues ha sido resultado de las feministas, del movimiento feminista, ¿no? De la construcción que hemos hecho las mujeres en los diferentes espacios para que las leyes pues puedan haberse cambiado y reconocer que las mujeres también somos humanas y tenemos derechos, a pesar que en la práctica esto no se olvida. Claro, ¿ustedes ven que ha habido un cambio significativo en las actuales candidaturas? ¿Sí se ve o nada más estamos hablando de para mayo? Sí está de verdad representándose. Una cosa que me gusta mucho es el hecho de que en este momento hay paridad en el Congreso. Y lo que más me gusta es que lo hayan reflejado en un documento. Porque muchas veces estas historias que cuenta Mara, ella es una voz muy autorizada en ese campo. Estas historias, pues muchas veces no las conocemos. Se las guardaban, no las socializaban a través de un texto. Y estas mujeres hicieron algo muy bueno, que fue publicar un libro con esa experiencia. Claro, y en este momento, aunque se tenga el número, eso no significa que tengan una enorme capacidad de decidir, porque uno de los obstáculos que yo quería subrayar de lo que acaba de decir es justamente el hecho de que se generaban muchos obstáculos para que las mujeres pudieran participar, porque no se decía, no es que no pueden participar las mujeres, pero en los hechos se hacen obstáculos, se crean obstáculos para que ese ejercicio sea posible. Entonces, claro, hay paridad y eso no significa que haya en este momento una enorme capacidad de decisión, sin embargo, han tenido logros, que tampoco es el resultado solo de sus prácticas de estas compañeras, también el resultado de toda la lucha histórica, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que a mí me parece que es una cosa muy importante, si uno lo ve bien históricamente, pues durante mucho tiempo, durante siglos, se legisló sobre los cuerpos de las mujeres. No se legislaba sobre los cuerpos de los hombres, pero sí sobre los cuerpos de las mujeres. Y eso ha dejado todo un sello. Entonces sí, hay una serie de obstáculos. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en la Universidad de México no tenían una rectora? Pues que les pregunten a las compañeras que han sido candidatas y que no las han dejado pasar por los acuerdos que se hacen entre varones, los pactos. Sobre todo los pactos. Cuando, de acuerdo a esta charla histórica, pues bueno, es en la universidad donde se comienza a gestar esta fuerza feminista, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha ido la es una cosa importante, lo acaba de decir María Luisa Márquez, la importancia de las alianzas. Yo incluso empecé a decirle, sí, la importancia de verdad, las redes son importantes, las alianzas son importantes, y una alianza que yo siempre subrayo, una alianza virtuosa que yo creo que es así, es la alianza entre las activistas y los académicos. Porque durante mucho tiempo, incluso estas compañeras radicales, pues han criticado a la academia. Dicen, no, las académicas están ahí sentadas, pensando sus cosas mientras otras salimos a la calle y nos movilizamos. Bueno, eso no es tan así, porque muchos de nosotros hemos participado también en movilizaciones. No, y académicamente están tantas semillitas, ¿no? Y es muy interesante cuando se establecen esas alianzas,
A mí me encantó que las compañeras del Congreso nos invitaron a comentar el libro que ellas habían publicado y que nos han llamado, ha habido este intercambio cuando nos han llamado a nos acudido. Entonces hay todo tipo de alianzas. También una parte que yo veo que a veces se desprecia, porque no se le ve una enorme importancia que tiene, que es la cuestión legislativa. Porque a veces se dice, bueno, ¿de qué sirve que se hagan leyes y no se aplican? Si no sé qué. Bueno, pero son un referente en el cual se apoya ese movimiento. Y no es gratuito que la maestra García se esté estudiando Derecho. No es gratuito. Entonces ahí está mostrándose la necesidad de una alianza. Entonces hay que entender que el movimiento feminista tiene diferentes dimensiones. ¿Por qué? Porque la realidad es diversa y multidimensional. Pero dentro de este panorama que nos está planteando, maestra García, me brinca la idea de cuando se dice las mujeres salen a la lucha y a la manifestación y entonces se convierten en grupos violentos. ¿Qué hay con esto? ¿Cuál es su opinión con respecto a estas manifestaciones feministas pues en todas las ciudades, en Ciudad de México? Aquí mismo pasó, por ejemplo, estas agresiones que surgieron en comercios en la Ciudad de México. Hay unas fotos por ahí circulando que dieron mucha vuelta de una panadería que iba a obsequiar pan y que tiran el pan de los manifestantes, unos trozos de carne a los que también pintarrajean, los echan a perder, etc. Y que bueno, no sé si son grupos infiltrados, no sé si es un derecho de manifestación, no sé si ahora sí que como hombre de repente a lo mejor mi visión se transforma o cambia ante eso, ¿verdad? Por eso es importante recibir la opinión de ustedes. Bueno, si nosotros vemos, nos trasladamos al siglo XX, a principios del siglo XX, cómo obtuvieron las feministas, ¿no? Cómo conquistaron los derechos. Vean, primero conquistaron regalando flores, ¿no? Lo conquistaron haciendo huelgas de hambre, lo conquistaron pintando, lo conquistaron para llamar la atención. Bueno, hubo una mujer, ¿no?, que se tira a los caballos, ¿no?, donde iba a pasar la carroza del rey. Entonces, los derechos que las mujeres hemos conquistado no han sido conquistados porque nos portamos bien, por sonreír, por andar. No, lo hemos conquistado con nuestro movimiento. A mí esa palabra de lucha no me gusta, pero lo hemos conquistado muchas veces rompiendo todos estos esquemas, toda una serie de ideas, de mitos que creen que las mujeres, por nuestra feminidad, tenemos que comportarnos de manera correcta. Entonces, el feminismo no es el mismo, se va reconstruyendo, y hay diferentes expresiones, ¿no? Un día a mí me preguntan en un curso que cómo veía yo los diferentes feminismos. Yo decía, estaban en Tasco, y yo decía, vamos a imaginarnos que hay un punto en el Zócalo, ahí en el Tasco, y que todos tenemos que llegar ahí, pero cada quien va a usar diferentes medios para llegar. Algunas van a llegar en bicicleta, otras van a llegar en autobús, otras van a llegar a la puerta caminando, otras corriendo. O sea, hay diferentes formas de hacer una analogía para poder llegar. Y así nosotros, para poder derribar a este sistema patriarcal, este sistema capitalista, que es el responsable de la opresión, de la explotación de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, que es el responsable de toda esta violencia que estamos viviendo todos los días, para poder herirlo, necesitamos utilizar diferentes estrategias, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que yo respeto a las compañeras, porque les voy a decir una cosa: todos los días 11 mujeres son asesinadas en México. Todos los días
41 mujeres son desaparecidas, ¿no? Entre hombres y mujeres, hay 41 desaparecidos. Y 10 mujeres, niñas y adolescentes son violadas, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Sí. Y ante esta situación hay silencio, ¿no? Hay un silencio cómplice que cuando las compañeras están pintando, ahí sí protestan, pero cuando desaparece una niña, una mujer, sencillamente, ¿por qué se fue? Se fue con el novio, Es decir, las revictimizamos, ¿no? Y entonces, la ciudad se preocupa, las autoridades se preocupan por la estética, pero no se preocupan por la vida de las mujeres. Yo leía que decía, es tu negocio, pero la que mataron era mi hija, o era mi nieta, o era mi hermano, ¿no? Entonces eso se compara el gran dolor y la gran diferencia de a lo mejor allá algo local, o a lo mejor romper un vidrio a la muerte de una mujer, o varias. Eso pueden comprar el vidrio, la vida de la mujer no la van a volver a comprar. Yo creo que una parte muy importante, lo digo como profesora, es educar la mirada. ¿Qué es lo que vemos? Cuando vemos una manifestación en donde las compañeras pintan paredes, etc. ¿Qué es lo que vemos? Vemos las paredes pintadas, pero no vemos estas cifras que acaba de decir Maite Cervantes. Entonces tenemos que educar la mirada. ¿Qué es lo verdaderamente relevante? Entonces, eso forma parte de nuestra educación, de cómo vemos los fenómenos. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Entonces, yo también creo como feminista que lo verdaderamente importante son las vidas de las mujeres y de las niñas y el derecho que tenemos todas de vivir en paz y los hombres también. Eso yo quisiera decirlo aprovechando, no me lo está preguntando, pero adelante, su espacio. También hemos tenido hombres aliados. Sí, eso es importante. Hemos tenido hombres aliados, ha habido hombres democráticos. Finalmente, todos estos derechos de los que hablamos son derechos humanos, entonces son demandas de la democracia. La participación ciudadana, el hecho de que nos vean como ciudadanas y no solo como amas de casa, sino que nos vean como ciudadanas plenas con la totalidad de los derechos. Entonces es muy importante tener este tipo de alianzas. Yo siempre subrayo las alianzas son importantes para crear frentes. Si queremos un mundo democrático, un mundo justo, un mundo equitativo, un mundo sin violencia, necesitamos estar juntos. Yo creo que también es una tarea masculina. Por supuesto, no podría haber un movimiento feminista sin el respaldo masculino. Quiero decir, sin el complemento. Sin la participación. Ahorita sale volando la mesa y todo el escenario de... Rectifiquemos, si no, este escenario sale dañado. Por eso, Borra eso, por favor. por eso, quien era en su momento pareja de Marcela Lagarde, él diseña los talleres de las nuevas masculinidades, ¿no? Él diseña, para que sean los hombres que con todo un compromiso con la vida de las mujeres para poder influir en este cambio que se tiene que dar en los varones, esos talleres impartidos ¿por quién? Por los propios hombres, que están comprometidos con los hombres. Hace años yo estuve apoyando a un grupo de mujeres que se dedicaban en las casas de los centros de prostitución. Después fui a la colonia del PRI, había un centro de salud, iba 2 días a platicar con ellas, invitaba a la Secretaría de la Mujer para que hablara sobre los proyectos productivos, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, no voy a poder avanzar, porque no es lo mismo la situación que ellas viven a mi situación, ¿no? O sea, yo voy de fuera, yo creo que tiene que ser una mujer que vive
que sabe la situación, que la sufre y que está comprometida, que tiene que también involucrarse. Y entonces, dejé de ir, porque creo que las mujeres tenemos que influir en otras mujeres para que estas mujeres sepan que como humanas tenemos derechos y que esos derechos no solamente tienen que estar plasmados en la Constitución o en las leyes secundarias, sino que son derechos que tenemos que apropiarnos de ellos para poderlos ejercer, ¿no? Para poderlos ejercer y solamente trabajando en mí como mujer, como ser humana, primero tengo que cambiar para después influir en el cambio en otras personas. Maestra, yo me considero un aliado de las mujeres, porque pongo de mi granito de arena, pero yo quisiera dar más. ¿Cómo puedo dar más? Uno, yo, o otros amigos quieren sumarse. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado andar en la marcha de hace unos días, me hubiese fascinado, pero tengo entendido que no se le permite a los hombres participar más que a las mujeres, porque es de ellas el movimiento. Entonces, pero uno como hombre, ¿cómo puede sumar como aliado? Aparte de dar un taller, una conferencia de nuevas masculinidades. Empieza por ti. Okay. Sí, es muy importante esto que acaba de decir María Luisa. Es exactamente así. No solo las mujeres tenemos que empezar por uno, ahora es que lo dicen los alcohólicos, ¿no? Me gusta mucho que empiece por ti, empieza por ti. Es decir, si yo empiezo a cambiar, eso es muy importante. Y algunos han ido un paso más allá, por ejemplo, estos talleres de masculinidad. Y yo recuerdo que en Brasil se formó una organización que se llamaba la Organización Masculinista Nordestina. ¿Y saben cuál era su demanda? A favor de la lágrima masculina. Y a mí me encantaba eso, porque cuando digo empiezo por ti, es empezar a reconocer la parte femenina de comillas, ¿no? Porque nosotros femeninos. Claro. Empezar a reconocer que tenemos derecho a tener sentimientos, a tener ternura, a desarrollar nuestra sensibilidad. Y yo creo que uno empieza a cambiar su visión. Y solito este proceso te va llevando a otras alianzas, a otras relaciones. No se modifican las relaciones, las relaciones humanas se modifican. Eso es muy importante. Y saber, hace momentos quería hasta meter mi cuchara en la tabla, María Luisa, te había metido. Cuando hablabas de estas mujeres, mira, nosotros hemos aprendido que no podemos sustituir los liderazgos. Los liderazgos no pueden ser sustituidos. Los movimientos tienen que empezar por sí mismos y generar sus propios liderazgos. Entonces, esa parte es importante, no solo respecto a los hombres, no solo respecto de estas mujeres, en general, no podemos hacer eso. Y cada quien tiene que partir de sí, en la lógica de su propia reflexión. Sí, aquí hay otra cuestión bien importante. ¿Cómo? Ok, nuevas masculinidades, perfecto, me gusta la idea. Hace años que, por ejemplo, aquí en Chilpancingo, a través de la Secretaría de Salud, en el Ayuntamiento, cuando yo fui responsable del Centro de Actualización y Capacitación Municipal, empezamos a trabajar nuevas masculinidades en los compañeros del Ayuntamiento. Pero aún así, surgen las barreras de los ideales, de los valores, de la educación. ¿Cómo reeducamos? Se necesita empezar desde la familia, se necesita empezar desde la educación en casa. ¿Cómo hacemos todo eso? Bueno, los hombres no nacen violentos, ¿no? Los hombres los educan en la violencia, ¿no? Y la violencia es una expresión del poder, ¿no? Del cual ellos han aprendido, y no solamente de la familia, lo han aprendido de la sociedad, lo han aprendido de películas, de canciones, o sea, hay todo un entorno, todas las estructuras sociales
son estructuras que están basadas en la desigualdad, en la discriminación, a pesar de los cambios y reformas que se han dado, ¿no? Por eso es que no podemos avanzar. Y entonces, no es fácil cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Es un trabajo que tiene que ser permanente, constante. Entonces, si no nacen violentos, si no hacemos violentos, si esto es producto o resultado de la educación que reciben, se puede cambiar, ¿no? Y entonces, yo creo que necesitamos, sí, efectivamente, desde el hogar, desde la casa, cambiar esas estructuras de poder, trabajar. Yo me acuerdo que antes había un eslogan que decía democracia en el país y democracia en la casa, ¿no? Tenemos que ir cambiando. La casa es la primera que tenemos que cambiar, la forma como nos relacionamos las madres, los padres con los hijos, ¿no? Sin que eso significa que pues vamos cada quien va a hacer lo que quiere, sino que hay reglas de convivencia, ¿no? Hay respeto, hay transparencia, hay libertad, etcétera, etcétera, basadas pues en una democracia. Por eso yo creo que es importante que desde la infancia vayan dándose los valores para que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan que tenemos que respetarnos entre hombres y mujeres, que somos iguales, somos seres humanos y que tenemos derechos y también tenemos obligaciones, ¿no? Pero desde ahí tenemos que empezar. Y no es fácil, y eso ha sido uno de los obstáculos para que no podamos avanzar, a pesar de toda la normatividad que tenemos. Claro, sobre todo, maestra, yo he escuchado y he leído muchísimos, demasiados comentarios de hombres que dicen que las mujeres feministas, las feministas que rayan, que rompen esto, y empiezan a decir mil cosas, o de los movimientos. Yo creo que ellos deberían de adentrarse más a la historia, ellos deberían de adentrarse más a conocer los fundamentos del feminismo, cómo nace el feminismo, hacia dónde va dirigido, todas sus matices, para que no hablen por hablar. Déjame recordarles algo. Yo soy historiadora, pues, Sí. Eso se nota. Yo recuerdo una anécdota que contaban de cuando la Revolución de Octubre, que llegan los campesinos, los obreros a tomar Rusia. Sí, Estamos hablando sí, de San Petersburgo. Entonces llegan los obreros y los campesinos, ¿verdad?, a tomar el Palacio de Invierno, que ahí era donde estaba el zar. Y entonces los campesinos llegan y se orinan en los jarrones de la dinastía Ming, con la que estaban adornados los salones. Y yo recuerdo que Gorky Máximo Gorky, el escritor, se escandaliza porque dice: ¿cómo es posible que estos que son nuestros héroes hagan esas torpezas? ¿Cómo se orinan sobre los jarrones de la dinastía? Y a mí me gustó mucho eso, porque bueno, ahora también se escandaliza porque no se orinan sobre los jarrones, pero pintan las paredes. Entonces, insisto en lo que decía al principio, nos olvidamos del principio. ¿Qué es lo medular? ¿Qué es lo medular? ¿Dónde debe centrarse la mirada? Entonces, yo creo que es muy importante que sea lo que se educa. Y quisiera un poco cerrar mi rollo. Yo tuve un alumno que decía que él llegaba a su casa, se sentaba, estiraba la mano y sus hijas corrían a ponerle el vaso. Y yo que corría con sus chanclitas y le quitaba los zapatos y le ponía sus chanclitas. Y vengo a este curso, maestras, y estoy muy confundido. Estoy muy confuso porque ya no sé cómo comportarme. Y yo le dije: pues dame las gracias, agradéceme, porque cuando a uno le rompen las certezas, debe decir gracias. A mí, cuando me rompieron mis certezas, dije gracias. Es muy importante que te rompan las certezas. Y esa confusión es un inicio muy bueno, porque ahí empiezas a buscar salidas. Entonces,
se abre un proceso de redefinición propia y con relación también a las relaciones que hablamos con las otras personas. Claro. Me encanta que en esta tarde no hemos hablado de los movimientos como actuales, sino de lo primero, ¿no? Eso me encanta porque eso es, como dice, Es la parte fundamental. que si no conoces tu pasado, no sabes a dónde. ¿Cómo es? Por favor, tu historia. Si no conoces tu historia, o sea, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, Claro. esta parte importante que Y no sí sabemos se debe quiénes saber. somos. No sabemos quiénes somos, ni todo el proceso que se ha vivido. Siempre he dicho que en los procesos sociales, en los movimientos sociales, ha habido muertes. Claro. Ha habido, o sea, no es nada más me voy a meter a una marcha porque sí. Lo tenemos que entender, que ha habido muertes, que ha habido luchas, que ha habido sueños rotos, que ha habido mujer que murió en el anhelo de tener esa libertad o el derecho al voto como las mujeres tuvieron, tener, no sé, sentirse libres. Así es. ¿No? Entonces, cuando alguien se quiera meter a una marcha, no lo hagamos desde una moda, ¿no? Lo hagamos desde saber a dónde vamos, de dónde viene este movimiento y saber que hubo muchas muertes de por medio. Y te lo digo yo también de corazón, que han dado en ellas y por un movimiento. Entonces, sepamos para dónde vamos y qué queremos lograr y veamos todos esos sueños que quedaron muchas veces en el camino. ¿No, maestra? Así es. Qué bueno que comentas esto, Irán. Y además, déjame decirte que, bueno, el tema se presta para muchas controversias. Demasiado. Yo voy rompiendo un poquito el esquema de lo que acabo de plantear. Irán, yo sí iba a preguntar, bueno, y últimamente ya hay en los municipios, en gobiernos, en instituciones, áreas encaminadas hacia el derecho de la mujer, vamos, ¿no? Ya sea una Secretaría de la Mujer, ya sea un Instituto de la Mujer, ya sea un Departamento de Equidad de Género, etcétera. Pero no está consolidado esto. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Hacia dónde? ¿O cuál es la perspectiva que ustedes tienen? Bueno, yo creo que primero que las responsables de estas áreas que son mujeres, ¿no? Las direcciones de igualdad, la solidaridad de género, primero tengan la formación para que ellas puedan implementar acciones encaminadas a la prevención, la atención, la erradicación de la violencia, ¿no? Y que tengan presupuestos, recursos para que puedan ellas implementar esas acciones. Porque si tenemos una ley 553, por ejemplo, una ley en Guerrero para el acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, pero donde los presidentes municipales no otorgan recursos para que la responsable pueda entonces realizar las acciones que tenga ella programadas, ¿no? ¿Cuánto les pagan, empezando por ellas? 6,000, 7,000 pesos quincenales o mensuales, no sé. ¿Cuánto dinero está destinado? ¿Por qué? Porque consideran los presidentes municipales o los cabildos, ¿no?, que son los que aprueban los recursos, que es dinero mal gastado. Porque decíamos hace un momento, o sea, ya no avanzamos, tenemos un marco jurídico de los derechos de las mujeres, pero en el cual supuestamente están encaminadas para la igualdad, para la no discriminación, para acciones de difusión de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero imagínate en la cual todavía la mayoría de los funcionarios y también funcionarias, hay que decirlo, tenemos que tener mujeres, en el cual su forma de pensar, su filosofía sigue siendo una filosofía conservadora, no patriarcal, y entonces que ponen obstáculos para que haya recursos, para que realmente puedan trabajar estos espacios para la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero imagínate los privilegios que yo como hombre voy a tener también, ¿no? Porque esto también son pérdida de privilegios. El que tú como hombre, también tú le entres en tu casa a cuidar a los niños, todo, se reparten las tareas. Oye, todos tus privilegios como varón, ¿no? Una filósofa española
que tiene un libro que ya de suyo dice muchísimo. Se llama Hacia una crítica de la razón patriarcal. Y entonces, ¿qué demuestra allí? Demuestra que la Ilustración, cuando se crea todo el constructo teórico del patriarcado, todo su andamiaje, toda su justificación, ella dice, no, ¿saben qué? Nos deben, porque ahí no estamos, nos deben. A mí me encanta ese texto. Por eso dice que el feminismo es la hija no deseada de la Ilustración. De la Ilustración. Exactamente. Maestras, yo me quedo mudo, me quedo con muchas emociones por dentro, porque es muy grato para mí escuchar a dos mujeres muy, muy, muy preparadas desde la experiencia. Creo que con el maestro Enrique no nos equivocamos al decir que platicaran desde su experiencia, porque es vasta, y este pequeño programa se quedó corto, de verdad, porque ustedes se merecen mucho más. Una gran reseña de ustedes es lo que se merece, y pues esperamos que desde nuestras trincheras hayamos ahí abonado un granito de arena para estos movimientos feministas. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, y pues bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Vamos a tener otro programa más adelante en donde podamos platicar más a profundidad, y yo sí quiero de verdad leer este libro que usted me dice, ahorita me lo dice, maestra, para poder entender esto del patriarcado, porque muchas veces sin querer o sin siquiera ser conscientes lo aplicamos los hombres. Pues lo que pasa es que mala o buenamente, culturalmente estamos inmersos en ello, pues, ¿verdad? Sí. Socioculturalmente. Claro. Hay cosas que vienen intrínsecas a la educación o a la evolución social que hemos tenido. Todo va a ir cambiando, sin duda, pero no sé cómo expresarla. Yo diría a favor de nosotros, no es tanto culpa del hombre, ¿no? Es una situación sociohistórica. Bueno, creo que me pareció mucho. pues mejor le cerramos aquí. Yo ya quería decidir, la culpa no era mía. Cata, córtale por favor, porque Enrique ya le está regando. Él quería decir, yo no fui. A mí que me escoge. Me disculpo por mi compañero. ¿Cómo será? Hasta sentí sus miradas así. Ay, hasta yo, Enrique, que no conozco del tema a detalle, ellos. Está bien, pues. Quiero antes mencionar que le queremos dar las gracias a Angélica Gutiérrez Salgado, que dice: saludos, Alex y Mara. Enrique e Irán, saludos cordiales. Pues maestros, saludos, Angélica. Muchas gracias, Sí, muchas gracias, y pues estamos a la orden. Nos despedimos, Enrique, gracias por acompañarme, pero no sin antes darle las gracias, como siempre, a Cafetería Tres Cerros por todas estas bebidas de peluche en el estuche. Así que, pues bueno, vayan directamente a cualquiera de sus sucursales y se les atenderá de lujo. Gracias, Bien. muchas gracias por recibirnos, por permitirnos vertir estas opiniones y por supuesto por dejar escuchar la opinión de las maestras. Esto, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que cada uno de ustedes se pueda formar su propia opinión, su conclusión, pero ojalá que se contribuya con este tema a cambiar algo del pensamiento social y nos sumamos a esta lucha que están emprendiendo por el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres. Así es de que tengan muy buena tarde. Hoy por hoy este ha sido nuestro mejor programa. No sin antes recordarles el saludo para Víctor Estrada. Él se ubica en Avenida Juárez número 23, letra D, Altos. Entonces no lo olvides, si tú estás necesitando de un gran estilista o de una persona que te arregle barba, que te arregle maquillaje, peinado, corte de cabello, etcétera, Víctor Estrada es la solución. Y por supuesto la floristería Carpe Diem. Así es, 754-112-3473. Ahí estamos para servirles. Para fotografía y estudios para guardar tus mejores recuerdos de fiestas, 15 años, bodas, bautizos, etcétera, pues no hay más, está Castro Films. Así es de que no lo dudes. Por otro lado, pues bueno, nos despedimos. Yo te repito, hoy por hoy este ha sido nuestro mejor programa. No sé el de hace 8 días, no sé el de la semana que viene. Hoy por hoy, nuestro mejor programa. Como todos los jueves, les dejamos muchos abrazos de vida. Que tengan buena tarde. Bye.